El lema del monumento que tengo a mis espaldas es Hola Rafaela, del artista mislatero José Manuel Felip, y pertenece a la Falla del Sud. Veremos qué nos cuentan su presidente y su fallera mayor. ¿Y cómo ha ido la planta la primera noche de fallas? Eso lo descubrí anoche, que no es estar todo el rato bailando. Estuvimos pues hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, pues poniendo piedrecitas, arenita y vallándolo todo para que quedara, como veis, de chulo. ¿Y os gusta el resultado? Hombre, yo creo que se ha quedado una falla muy vistosa. Como decía el artista fallero, cuando entre por la Avenida del Sur, verás a Rafaela Carrá en purpurina roja brillando. Dinos de qué trata la falla. El programa de Hola Rafaela, que llamaban y eso, y nada, simplemente la tenemos a ella de Monumento Central como artista principal y gran estrella que ha sido, y el resto de escenas son, hay una señora mayor esperando la llamada para ver si puede ser fallera mayor de Valencia, vestida, llamada que nunca llegará. Vemos a una fallera un poco distinta, joven, con muchísimas ganas de recibir la llamada, todo el mundo está esperando la llamada, artistas que quieren ser Rafaela Carrá y van con peluca, con vestidos igual que ella y son geniales, la verdad es que se ve que en el explota, explota, me explota. Veo que tenéis el estandarte contra la violencia de género. Pues nos parece un motivo muy bueno por el que luchar, porque en pleno siglo XXI es impensable que sigamos así y creemos que todo lo que esté en nuestras manos se va a hacer para que se erradique la violencia de género. ¿Había algún acto al que esperabas con más ganas o con más ilusión? Bueno, pues supongo que como toda fallera espera el día de la crida, porque es el día que realmente empieza las fallas, que ya vas a muchísimos actos, que empieza la actividad, que pasas más el tiempo con tu comisión, con tus amigos, con tu familia, que es el pistoletazo de salida, y ahora estamos esperando la ofrenda. Es un acto muy emotivo, muy sentimental, es pasar y ver a la Virgen con tus amigos, con tu comisión, con tu familia, llenarla de flores y ver lo guapa que está. Y por último, ¿cómo lleváis la relación padre-hija, fallera mayor y presidente? El motivo de que este año sea yo el presidente lo tenéis aquí delante. No es lo mismo ser presidente y no es lo mismo ser padre de la fallera mayor, todo en uno. Entonces estoy disfrutando mucho, momentos emotivos, me hacen llorar cada 2 por 3. ¿Y la hija cómo lo está viviendo? Cuando llegas tarde, cuando no estás, cuando... Y ahora que me pongo, y ahora que no, las típicas disputas. Pero vamos, luego los momentos buenos los superan con creces porque al lado de quien mejor lo podía compartir.